Lo siento, perdón. Ya. Entonces, bueno, como decíamos, estas células stem cell, que es las células madre que tienen la capacidad de transformarse, autorregenerarse en diferentes células, ¿no? Que va a ser de acuerdo a las necesidades del organismo, ¿no? A través de sustancias que son llamadas citoquinas, ¿no? Que por una serie de pasos van a ir madurando hasta formar ya sea los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, ¿no? A través de una serie de pasos, como por ejemplo las células progenitoras, que son las células formadoras de unidades de colonia, luego van a ir a las células especializadas, hasta que van a ir madurando y van a ir, convirtiéndose en células especializadas, ¿no? Ya sean glóbulos rojos, granulocitos y las plaquetas, ¿no? La hematopoiesis en el adulto se forma en los huesos planos, pero en el periodo gestacional, la hematopoiesis se produce en diferentes lugares, ¿no? Como por ejemplo, después de la concepción, alrededor de los 18 días aproximadamente, ya empieza a haber evidencia de hematopoiesis en el saco vitelino, a partir de las células mesenquimales, ¿no? Que se encuentran en los islotes, pero tiene la particularidad que solamente se circunscribe a la eritropoiesis, es decir, que acá no se producen las demás células, solamente glóbulos rojos, ¿no? Pero no producen estos glóbulos rojos maduros, sino quedan como eritroblastos, ¿no? Pero que tienen la capacidad, estos eritroblastos ya contienen hemoglobina, que en este proceso tienen unas características especiales, ya que son hemoglobinas inestables, que son fácilmente degradables, pero que cumplen su principal función, que es la de transportar el oxígeno, que en este periodo de hipoxia intrauterina es muy necesario para la producción de la organogénesis en la embriogénesis, ¿no? Posteriormente, en el segundo mes de embarazo, decae la función del saco vitelino, ya no se produce ahí la hematopoiesis, sino se produce ya en el hígado y en menor proporción en el vaso, ¿no? Que empieza a tener ya la función hematopoyética, pero en estos órganos ya la hematopoiesis es más completa, ¿no? Ya que se produce plaquetas y leucocitos y glóbulos rojos que son ya maduros, ¿no? Pero estos glóbulos rojos tienen también una hemoglobina muy específica, que es la hemoglobina fetal, ¿no? Que se caracteriza por la alta afinidad al oxígeno y que es necesaria en este ambiente, ¿no? Ya que necesita este oxígeno para su crecimiento y para su desarrollo, ¿no? Entonces, perdón, eh, acá la hemoglobina, una vez que nace, perdón, eh, la hemoglobina fetal, que es en un buen porcentaje, empieza ya a desaparecer y es reemplazada por una hemoglobina ya del adulto, ¿no? Que es la que predomina. Y a partir de las 8 semanas, más o menos de gestación, ya la hemoglobina fetal disminuye, perdón, las 8 semanas de nacimiento, la hemoglobina fetal ya contiene un menos de un 5%, ¿no? Y la hemoglobina del adulto, que está compuesta por dos cadenas alfa y dos cadenas betas, tienen las condiciones necesarias para lo que el bebé necesita en esta etapa, ¿no? Em, el glóbulo rojo acá tiene también unas características especiales, ya que el glóbulo rojo del recién nacido tiene una membrana que es menos deformable, es más lábil a los cambios osmóticos y también a la injuria oxidativa, ¿no? Y en algunos casos, algunos grupos sanguíneos empiezan a madurar ya después de la primera semana, ¿no? Y, como le decía, el tiempo de vida del glóbulo rojo acá en el recién nacido es corto,
más o menos a términos de unos 60 a 90 días y en un prematuro llega incluso hasta los 35 días, ¿no? Observamos que el volumen corpuscular medio está elevado. Hay un aumento de reticulocitos más o menos a un alrededor de 3 al 7%, pero la primera semana de vida ya disminuye a su estado normal, ¿no? Perdón. Entonces ya vemos acá la composición en un neonato, la hemoglobina adulta cuando recién nace es un 20%, una hemoglobina 2 en un 0,5% y la hemoglobina fetal en un 80%, ¿no? Que luego esta va a ir reemplazada por una hemoglobina del adulto, ¿no? Entonces, según la edad gestacional al nacer, normalmente el hematocrito y la hemoglobina van a ir incrementando cuando el embarazo va llegando al final, ¿no? Por ejemplo, si tenemos a las 28 semanas un hematocrito que más o menos va alrededor de los 36%, luego a término encontramos alrededor de 61, ¿no? Y este aumento, ¿a qué se va a deber? A que las condiciones de hipoxia van a determinar que se estimule la eritropoyetina a nivel hepático, ¿no? Entonces, como les decía, también encontramos un volumen corpuscular medio que es elevado, pero luego ya en el parto va a ir disminuyendo, ¿no? Una vez que nace. Podemos observar, por ejemplo, que en el nacimiento se tiene una hemoglobina alrededor de 18 a 19 gramos por decilitro, ¿no? Pero luego ya va a ir disminuyendo a medida que van pasando los días, ¿no? Y por ejemplo, como vemos en el cuadro, a los 3 a 6 meses hay una reducción de hemoglobina, donde son los niveles más bajos, ¿no? Y luego ya va a ir aumentando conforme ya el niño va creciendo, ya a la edad de la adolescencia ya va a tener unos valores que son, perdón, que son los de los adultos, ¿no? Em, Como podemos ver acá, se produce a los 3 a 6 meses, se produce lo que se llama una anemia fisiológica. ¿Y por qué se da esto? Porque al nacimiento tenemos los valores que son muy elevados, ¿no? Y por lo tanto no va a haber la necesidad que actúe la eritropoyetina, ¿no? La eritropoyetina se va a estimular o la producción se va a estimular si tenemos pues los niveles más bajos, ¿no? Entonces ya a las 3 a 6 meses ya va a haber producción de la eritropoyetina y va a ir incrementando los valores de hemoglobina, ¿no? Y obviamente los valores de hemoglobina van a ir de acuerdo a la edad gestacional. Si es un bebé más prematuro, pues el nivel de hemoglobina van a ir mucho más disminuidos, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Bueno. Vamos a ver ahora qué sucede con los glóbulos blancos en el recién nacido, ¿no? En el recién nacido encontramos valores tan altos de leucocitos que pueden llegar incluso hasta 30.000, ¿no? Y también lo que observamos son formas que no están tan maduras. Con frecuencia encontramos callados o bandas, metamielocitos, mielocitos. Se encuentran los leucocitos, generalmente hay un aumento previo a las 12 semanas de vida y posteriormente hay una rápida caída hacia el final de la primera semana, ¿no? Los valores van a mantenerse estables durante el primer año de vida y posteriormente va a haber un descenso paulatino hasta alcanzar la vida adulta, ¿no? Entonces, como vemos, al nacer hay un predominio de neutrófilos y luego de esto, ya pasando el periodo neonatal, va a haber un predominio de linfocitos que se va a mantener hasta los 4 a 6 años y hasta los 4 a 6 años más o menos y ya después adquieren los valores del adulto, ¿no? Lo que podemos observar también que la respuesta a infecciones es menos eficiente debido a que en niños mayores la inmunidad humoral y la
celular termina de madurar a medida que el bebé se va exponiendo al antígeno. Las plaquetas en el recién nacido, ¿no? Sabemos que las plaquetas, perdón, son fragmentos del citoplasma del megacariocito, ¿no? Y acá en el recién nacido los megacariocitos no están tan desarrollados, no están tan maduros, ¿no? Hay una desproporción entre el citoplasma y el núcleo, pero tienen una función que es aceptable, pero está un poco disminuida, ¿no? El número de plaquetas no está tan baja. El primer mes es de 200 a 450 y en neonatos de 100 a 470, ¿no? Em, También observamos que hay una mayor sensibilidad a la trombopoyetina, que la trombopoyetina es igual que la eritropoyetina, ya que favorece la producción de plaquetas, pero también vamos a encontrar que la vida media de las plaquetas están un poco disminuidas. Mm, em, En cuanto a la hemostasia en el recién nacido, tanto en recién nacidos pretérminos y a término, vemos que tienen niveles bajos de proteínas procoagulantes, incluyendo factores de contacto y los dependientes de vitamina K, ¿no? Vemos que en los recién nacidos a términos tienen un nivel de vitamina K un 50% menor a los adultos. Y y los factores asociados a vitamina K, pues son el 2, el 7, el 9 y el 11, ¿no? Por eso es que en los recién nacidos, pues se les aplica vitamina K, ¿no? Para evitar estos sangrados. El recién nacido no tiene tendencia al sangrado, salvo obviamente que se agreguen factores de riesgo, como por ejemplo infecciones, ¿no? Si se agrega una infección en un recién nacido, sobre todo pretérmino, pues tienen el riesgo de ser más susceptibles al sangrado, ¿no? Y luego, posteriormente, ya llegan a los valores del adulto aproximadamente a los 6 meses de edad, ¿no? Como les decía, los factores de coagulación obviamente no son capaces de atravesar la barrera placentaria y se sintetizan fundamentalmente durante las primeras fases del periodo fetal, ¿no? Y hasta la semana 20 de gestación, la mayoría de los factores de la coagulación ya son similares y con características de recién nacidos a término, ¿no? Cambios, perdón, cambios gestacionales, perdón, cambios hematológicos en la gestante, ¿no? Vemos que hay un aumento del volumen plasmático en la gestante aproximadamente a las 6 a 12 semanas, que aumenta en un 10 a 15%, ¿no? Lo que se expande más alrededor de las 30 a 34 semanas, ¿no? Posteriormente se estabiliza alrededor de las 37 a 42 semanas y se calcula, bueno, que hay una ganancia del volumen sanguíneo aproximadamente entre 1000 a 1600 mililitros, ¿no? ¿Y por qué se produce este aumento? ¿Por qué se produce este aumento de, de este volumen sanguíneo? Ya que va a facilitar a la entrega de nutrientes al feto y también a la eliminación de sustancias de desechos, ¿no? Hay un aumento en la secreción de la eritropoyetina en un 50%, lo que aumenta la masa eh, de los eritrocitos, ¿no? Comienza a aumentar generalmente en el segundo trimestre, perdón,
alcanzando niveles más o menos de un 20 a 30% más altos, acompañados también de un volumen corpuscular medio elevado, ¿no? Sin embargo, este aumento de esta masa de eritrocitos es menor que el aumento de la masa del volumen plasmático, ¿no? Lo que contribuye a que haya una anemia dilucional, la denominada pues anemia del embarazo, ¿no? Los niveles, también se ha visto que hay los niveles de 2,3 fosfatoglicerato también permanecen elevados, lo que hace que facilite el transporte al oxígeno, ¿no? Y esto obviamente, ese aumento de la masa de eritrocitos, pues lleva a un aumento de los requerimientos tanto de hierro como de folatos y de vitamina B12, ¿no? Entonces, en mujeres que tienen una deficiencia de estas vitaminas, obviamente la carencia va a ser mayor, ¿no? La anemia va a ser mayor, ¿no? Las plaquetas, perdón, también hay aumento de leucocitos desde el primer trimestre, con una meseta hasta las 3 semanas, más o menos con valores que van de 6.000 a 18.000. También hay aumento de neutrófilos, disminución de linfocitos y aumento de monocitos, ¿no? Y al tercer trimestre se produce una disminución de las plaquetas, pero se va a mantener dentro de los rangos de normalidad, ¿no? Aproximadamente de 150 a 300. El embarazo generalmente se caracteriza por un estado protrombótico, ¿no? Hay aumento de algunos factores de coagulación con una reducción de la fibrinólisis, ¿no? Y un aumento de la reactividad plaquetaria, ¿no? Las pruebas suelen encontrarse dentro del rango de la normalidad, pero se ha visto un incremento del fibrinógeno de un 20% aproximadamente, ¿no? Y los factores de von Willebrand que se encuentran aumentados en el inicio del embarazo, hasta teniendo su máximo valor hasta 24 horas después, ¿no? Que luego vuelven a su estado normal después de producido el parto, ¿no? Hay aumento de productos de la gradación de fibrinógeno y aumento de dímero D. Y los cambios hematológicos en el anciano, ¿no? Como vemos en los adultos, como dijimos en un inicio, la eritropoyesis está confinada a los huesos planos, ¿no? Como por ejemplo en el cráneo, costillas, el esternón, en las vértebras y en la mitad superior del sacro, ¿no? Y generalmente en un porcentaje que va en niños de un 70% hasta adultos, hasta ancianos, más o menos en un 30%, ¿no? ¿Y esto a qué es debido? Que que va aumentando la edad, va a haber una disminución progresiva de la celularidad que llega aproximadamente a los 65 años, una disminución del 50%, y esto va siendo reemplazada por tejido graso, ¿no? Y llegando pues a un 30% más o menos a la edad de los 80 años, ¿no? Que se ha demostrado en estudios, por ejemplo, de resonancias magnéticas, donde se ha visto una disminución de la celularidad en casi todos los huesos del organismo, ¿no? Más bien, la actividad hematopoyética en la cresta ilíaca, que es el sitio de biopsia de elección, ¿no? En parte mantiene su actividad hematopoyética generalmente hasta la novena década de la vida, ¿no? Y también se ha visto un acortamiento de vidas de los glóbulos rojos, un descenso en el nivel de 2,3 difosfatoglicerato eritrocitario que mantiene la estructura y también de la afinidad por el oxígeno, ¿no? Se ha visto una fragilidad osmótica que se encuentra incrementada y se ha visto también niveles de vitamina B12
disminuidos, pero sin hallazgos clínicos, ¿no? Los folatos también se encuentran disminuidos en comparación de los adultos en un 3 a 7%, sobre todo en mayores de 65 años, ¿no? También se ha visto una menor respuesta a, a la administración de factores de crecimiento, por ejemplo, granulocíticos, pero sin embargo, la respuesta a la eritropoyetina se ha visto que está menos alterada, ¿no? Se ha observado que la función linfocitaria también está comprometida con la edad. Hay un aumento de las células de memoria con una proliferación también alterada, una disminución de células T, que son los que responden a los nuevos estímulos antigénicos, y una disminución de la respuesta de anticuerpos dependientes de células, ¿no? Entonces, bueno, en los adultos, obviamente, con todo esto hay una mayor, eh, son más propensos, obviamente, a sufrir de alguna infección, ¿no? Y también alteraciones en la vida de los glóbulos rojos ante cualquier nota, ¿no? Ya sea algún proceso infeccioso. Eso es todo. ¿Alguna pregunta, chicos?